En el funeral de mi esposo, mi nuera se rió y dijo: «Pobre doña Olivia», todavía intentando actuar como si fuera importante. Mi hijo Teodoro agregó con desprecio: «Mi padre murió sin un centavo». Mis nietos cuchicheaban sobre mi familia miserable, burlándose de mis zapatos gastados y de mis lágrimas. Hasta mi hermana Consuelo se quedó callada, mirando hacia otro lado. Y entonces, 3 BMWs negros se detuvieron frente a la iglesia. Hombres de traje salieron, caminaron directamente hacia mí, hicieron una reverencia y dijeron: «Señora Olivia, la junta directiva está esperando». Hay secretos que pesan tanto que pueden aplastar a una persona. Y hay silencios que, cuando finalmente se rompen, pueden destruir a una familia entera. Durante 40 años guardé un secreto. Y ese día, frente al ataúd de mi esposo, ese secreto estaba a punto de salir a la luz de la forma más devastadora posible. Mi nombre es Olivia. Tengo 66 años. Y la historia que voy a contar comenzó mucho antes de ese funeral humillante. Comenzó cuando conocí a Julián, cuando tenía 26 años y trabajaba como secretaria en una pequeña oficina de importaciones. Él era el dueño. Un hombre de 35 años, serio, ambicioso, con sueños más grandes que su cuenta bancaria. Nos enamoramos rápidamente. Él veía en mí algo que nadie más había visto, una mente brillante para los negocios. Yo veía en él un compañero, un igual. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Los primeros años fueron difíciles. La empresa apenas sobrevivía. Julián trabajaba 18 horas al día, pero le faltaba organización, visión estratégica. Una noche lo encontré en la oficina, con la cabeza entre las manos, rodeado de facturas impagas. «Voy a perderlo todo», murmuró. Me senté a su lado, tomé los papeles y comencé a revisar. En 3 horas había reorganizado toda la estructura financiera. En 2 semanas había renegociado contratos con proveedores. En 1 mes, la empresa dejó de sangrar dinero. Julián me miró esa noche con algo más que amor. Me miró con respeto. «Eres un genio», dijo. Y entonces hicimos un pacto. Él sería la cara visible del negocio. Yo sería el cerebro detrás. Juntos construiríamos un imperio. Y así fue. Durante 40 años trabajamos como un solo organismo. Él cerraba tratos, yo diseñaba estrategias. Él daba discursos, yo escribía cada palabra. Él firmaba contratos, yo los había negociado durante semanas en secreto. Nadie lo sabía. Nadie podía saberlo. En aquellos tiempos, una mujer al mando era impensable. Así que nos adaptamos. Tuvimos un hijo. Teodoro nació cuando yo tenía 29 años. Lo amé con cada fibra de mi ser. Pero incluso desde pequeño, Julián vio algo en el que me rompía el corazón. Era débil, manipulable, sin visión. «No puede heredar esto», me dijo Julián cuando Teodoro cumplió 20 años. «Lo perderá todo en 5 años». Me dolió escucharlo, pero sabía que tenía razón. Teodoro era mi hijo, pero no era un líder. Los años pasaron. La empresa creció. De importaciones pasamos a manufactura, luego a inversiones inmobiliarias, después a tecnología. A los 50 años, éramos dueños de un conglomerado valorado en $300 millones. Y nadie, absolutamente nadie, sabía que la mitad de ese dinero estaba a mi nombre. Julián insistió en eso. «Si algo me pasa», decía, «tú debes estar protegida». Así que creamos estructuras legales complejas. Empresas fantasma. Fideicomisos. Yo era la presidenta del consejo en papeles que solo nuestros abogados más cercanos conocían. Cuando Teodoro cumplió 30 años, se casó con Beatriz. Una mujer hermosa, ambiciosa, cruel. Desde el primer día me trató como si yo fuera una anciana inútil que había vivido a costa de Julián. «Seguro fue difícil para ti», me dijo una vez con una sonrisa falsa, «no trabajar nunca y depender completamente de tu esposo». Me mordí la lengua. Julián también la despreciaba, pero Teodoro estaba ciego de amor. O de lujuria. Nunca supe cuál. Los años siguientes fueron una tortura silenciosa. Beatriz comenzó a presionar a Teodoro para que le pidiera dinero a Julián. «Tu padre es rico y tú vives como un empleado común», le decía. Teodoro empezó a resentir a su propio padre. Las cenas familiares se volvieron campos de batalla.
¿Por qué no me das un puesto en la empresa?, exigía Teodoro. Porque no estás preparado, respondía Julián con frialdad. Y yo permanecía en silencio, viendo cómo mi familia se desmoronaba. Hace 3 años, Julián enfermó. Cáncer de páncreas. Los doctores le dieron 6 meses. Vivió 3 años más, luchando cada día. Y durante esos 3 años, Beatriz y Teodoro se volvieron insoportables. Visitaban nuestra casa solo para pedir dinero. Necesitamos $50,000 para remodelar, decían. Necesitamos un auto nuevo. Los niños necesitan una escuela privada más cara. Julián les daba migajas, solo para mantener la paz. Pero yo veía la verdad, estaban esperando que muriera para reclamar todo. Una tarde, 2 meses antes de su muerte, Julián me llamó a su habitación. Estaba tan delgado que parecía una sombra. Olivia, susurró, cuando yo muera, ellos van a intentar destruirte. Van a decir que no tienes nada, que todo era mío. Pero tú sabes la verdad. Tomó mi mano. Prométeme que cuando llegue el momento, les mostrarás quién eres realmente. Le prometí. Pero no sabía que ese momento llegaría de la forma más humillante posible. Julián murió un martes por la mañana. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras fueron: gracias por todo, mi amor. Ahora es tu turno de brillar. Lloré durante horas. 40 años juntos. 40 años de amor, trabajo, sacrificio. Y ahora estaba sola. El funeral fue 3 días después. Desde el momento en que llegué a la iglesia, sentí las miradas. Beatriz llevaba un vestido carísimo. Teodoro un traje nuevo. Mis nietos, 2 adolescentes malcriados, me miraban con desprecio. Y entonces comenzaron los susurros. Mira a la abuela, escuché que uno de mis nietos le susurraba al otro. Ni siquiera se compró zapatos nuevos para el funeral de su propio esposo. Se rieron. Mis zapatos eran viejos, sí. Los había comprado hace 5 años. Eran cómodos. Nunca me importó la apariencia tanto como a ellos. Pero en ese momento, sus risas se clavaron en mi pecho como cuchillos. Consuelo, mi hermana, estaba sentada a mi lado. Le apreté la mano buscando apoyo. Ella apretó la mía por un segundo, pero luego la soltó y miró hacia otro lado. Incluso ella tenía miedo de asociarse conmigo en ese momento. La ceremonia comenzó. El sacerdote habló sobre Julián como si lo hubiera conocido, pero sus palabras eran vacías, genéricas. Teodoro se levantó para dar un discurso. Mi padre, comenzó con voz temblorosa, fue un hombre que lo dio todo por su familia. Construyó un imperio de la nada. Hizo una pausa dramática. Aunque al final, la enfermedad se llevó todo. Murió sin un centavo, pero rico en amor. Mentiras. Mentiras descaradas. Julián había dejado todo perfectamente organizado. Pero Teodoro necesitaba crear esa narrativa. Necesitaba que todos creyeran que no había herencia, que yo era una viuda pobre y desamparada. Cuando Teodoro bajó del púlpito, Beatriz se inclinó hacia mí. Su perfume era tan fuerte que me mareó. Pobre doña Olivia, dijo en voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca escucharan, todavía intentando actuar como si fuera importante. Sonrió. Esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante años. Supongo que ahora tendrás que buscar un lugar más pequeño para vivir. La casa es demasiado grande para ti sola. Sentí que mi sangre hervía, pero no dije nada. Todavía no. Mis nietos, sentados en la fila de atrás, no se molestaban en bajar la voz. «Viste sus lágrimas», dijo uno. «Tan dramática. Como si realmente hubieran sido felices». El otro respondió: «Mi papá dice que el abuelo mantuvo a esta familia miserable durante años porque ella nunca trabajó. Solo gastaba su dinero». Risas ahogadas. Consuelo se movió incómoda a mi lado, pero siguió sin decir nada. Miré alrededor de la iglesia. Había al menos 100 personas. Socios de negocios de Julián. Amigos de hace décadas. Todos me miraban con lástima. La pobre viuda. La mujer que vivió a la sombra de un gran hombre y ahora no tenía nada. El sacerdote terminó la ceremonia. La gente comenzó a levantarse. Algunos se acercaron para darme el pésame.
Sus palabras eran amables, pero sus ojos decían otra cosa. ¿Estarás bien?, preguntaban. ¿Tienes dónde quedarte? Si necesitas ayuda económica, no dudes en pedir. Cada palabra era una humillación. Yo, que había construido un imperio con mis propias manos, siendo tratada como una indigente. Asentía educadamente, agradecía sus condolencias y esperaba. Porque sabía lo que estaba por venir. Miré mi reloj. 5 minutos. En 5 minutos, Manuela llegaría. Manuela era más que mi abogada. Era mi mano derecha durante 20 años. La única persona además de Julián que conocía toda la verdad. Le había enviado un mensaje la noche anterior. Mañana a las 11:30. Trae los documentos. Trae a los miembros del consejo. Es hora. Ella había respondido con un simple: será un placer, señora presidenta. Beatriz se acercó nuevamente. Esta vez con Teodoro a su lado. Mamá, dijo Teodoro con una voz que pretendía sonar compasiva, pero era condescendiente. Necesitamos hablar sobre tus finanzas. Sé que papá no te dejó nada porque todo se fue en tratamientos médicos. Beatriz y yo hemos estado hablando. Podemos ofrecerte la habitación de servicio en nuestra casa. La habitación de servicio. Me estaban ofreciendo la habitación de servicio. Beatriz agregó: no es grande, pero es cómoda. Y así no tendrás que preocuparte por el alquiler. Algo dentro de mí se quebró. No de tristeza, de rabia. Pero mantuve mi rostro sereno. ¡Qué generosos!, dije con voz suave. Teodoro pareció aliviado. Probablemente pensó que había aceptado. Podemos ir hoy mismo a empacar tus cosas, continuó. La casa de papá tendrá que venderse pronto para pagar deudas. Deudas. ¡Qué palabra tan interesante! No había deudas. Solo mentiras. Consuelo finalmente habló. Olivia, si necesitas quedarte conmigo unos días mientras resuelves todo. Su voz era tímida, casi avergonzada. La miré. Mi propia hermana. La mujer con la que había crecido, compartido secretos, llorado y reído. Y ahora me ofrecía caridad como si fuera una extraña. Gracias, Consuelo, respondí fríamente. Pero no será necesario. Uno de mis nietos se acercó. Tenía 16 años. Llevaba el último modelo de teléfono en la mano. Un teléfono que probablemente costó $1,200. Abuela, dijo sin mirarme a los ojos, ¿es verdad que no tienes dinero? Porque yo iba a pedirte que me ayudaras con mi auto, pero si estás pobre. Beatriz lo interrumpió rápidamente. Cariño, tu abuela ahora depende de nosotros. No puede darte nada. Me miró con superioridad. Los tiempos difíciles enseñan humildad, ¿verdad, Olivia? Miré mi reloj nuevamente. 2 minutos. Podía ver a través de las puertas de vidrio de la iglesia. La calle estaba vacía todavía. Pero sabía que en cualquier momento aparecerían. Los BMWs. Los trajes. La verdad. Teodoro comenzó a hablar sobre los arreglos del entierro. Conseguimos una parcela simple en el cementerio municipal, dijo. Nada lujoso. No podíamos permitirnos más. Otra mentira. Julián había comprado una cripta familiar en el cementerio más prestigioso de la ciudad hacía 10 años. Todo estaba pagado. Pero Teodoro necesitaba mantener la farsa. La gente comenzaba a salir de la iglesia. El ataúd de Julián ya había sido llevado al coche fúnebre. Pronto iríamos al cementerio. Pero antes de eso, antes de ese último adiós, necesitaba que pasara lo que estaba a punto de pasar. Necesitaba que mi familia, todos ellos, vieran la verdad. Beatriz se rió con una de sus amigas. Es tan triste, le decía. 40 años de matrimonio y él no le dejó nada. Imagínate depender completamente de un hombre y luego quedarte sin nada. Su amiga asintió con falsa compasión. Por eso yo siempre le digo a mi esposo que necesito mi propio dinero. Y entonces los vi. 3 BMWs negros, relucientes, deteniéndose frente a la iglesia en perfecta sincronización. El murmullo de las conversaciones se detuvo. Todos giraron para mirar. De cada auto salieron 2 hombres en trajes impecables.
Caminaron hacia la entrada de la iglesia con pasos seguros. La gente se apartó instintivamente. Reconocí a todos. Eran los miembros del consejo directivo. Hombres y mujeres que manejaban las operaciones diarias de nuestro conglomerado. Y al frente venía Manuela. Elegante, seria, con un maletín en la mano. Entraron a la iglesia. El silencio era absoluto. Teodoro me miraba confundido. Beatriz había palidecido. Consuelo se había levantado de su asiento. Y entonces Manuela y los 6 miembros del consejo caminaron directamente hacia mí. Se detuvieron frente a mí. Y en perfecta sincronización, los 6 hicieron una reverencia. Señora Olivia, dijo Manuela con voz clara y fuerte que resonó en toda la iglesia. La junta directiva está esperando. Tenemos asuntos urgentes que requieren su aprobación inmediata. El mundo se detuvo. Podía sentir 100 pares de ojos clavados en mí. Teodoro tenía la boca abierta. Beatriz parecía a punto de desmayarse. Mis nietos habían dejado caer sus teléfonos. Y Consuelo me miraba como si me viera por primera vez en su vida. Me levanté lentamente de mi asiento. Mis rodillas no temblaban. Mis manos no sudaban. Después de 40 años de silencio, este momento se sentía casi liberador. Miré a Manuela y asentí con la cabeza. Gracias por venir, dije con voz firme. Lamento haberlos hecho esperar. Manuela sonrió ligeramente. Señora Presidenta, el tiempo nunca es un problema cuando se trata de usted. Señora Presidenta. Esas palabras flotaron en el aire de la iglesia como una bomba que acababa de explotar. Vi cómo Teodoro parpadeaba repetidamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Beatriz se había puesto rígida, su rostro alternando entre rojo y blanco. Uno de los miembros del consejo, el señor Celso, un hombre de 60 años que llevaba 25 trabajando para nuestra empresa, se acercó y me extendió la mano. Señora Olivia, lamento profundamente su pérdida. El señor Julián fue un gran hombre. Pero sabemos que la empresa está en las mejores manos posibles. Las mejores manos posibles. Mi mano. La mano que supuestamente nunca había trabajado un día en su vida. La mano que Beatriz había llamado inútil más veces de las que podía contar. Estreché la mano del señor Celso con firmeza. Gracias, Celso. Julián y yo construimos esto juntos. Y ahora continuaré su legado como siempre lo he hecho. Las últimas palabras fueron deliberadas. Como siempre lo he hecho. Porque no estaba comenzando algo nuevo. Estaba simplemente dejando de esconderme. Teodoro finalmente encontró su voz. ¿Qué está pasando aquí? Su tono era agudo, casi histérico. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué te llaman presidenta? Manuela se volvió hacia él. Su expresión era profesional pero fría. Soy Manuela Rojas, directora legal de Grupo Empresarial Monterrey. Estas personas son los miembros del consejo directivo. Y llamamos a su madre presidenta porque es exactamente lo que es. Presidenta y accionista mayoritaria de un conglomerado valorado actualmente en $340 millones. $340 millones. El número quedó suspendido en el aire. Beatriz se tambaleó y tuvo que agarrarse del brazo de Teodoro. Mi hijo me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Eso es imposible, murmuró. Papá nunca mencionó. Tú nunca. Su voz se quebró. Uno de mis nietos, el que minutos antes se había burlado de mis zapatos, había palidecido completamente. El otro tenía la boca abierta, mirando los BMWs a través de las ventanas como si fueran naves espaciales. Manuela abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Tengo aquí todos los documentos legales que certifican la posición de la señora Olivia como presidenta del consejo y propietaria del 52% de todas las acciones del grupo empresarial. Extendió la carpeta hacia Teodoro. Si desea revisarlos, es bienvenido. Todo está perfectamente legal y ha estado en vigor durante los últimos 38 años. 38 años. Desde antes de que Teodoro naciera. Había sido presidenta antes de ser madre. Había construido un imperio antes de que mi hijo diera sus primeros pasos. Y él nunca lo supo. Nadie lo supo. Consuelo se acercó lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Olivia, susurró.
¿Por qué nunca me dijiste? La miré. Mi hermana. La mujer que hacía 30 minutos había permanecido en silencio mientras me humillaban. Porque no necesitaba saberlo, respondí con simplicidad. Nadie necesitaba saberlo. Beatriz finalmente reaccionó. Su shock inicial se transformó rápidamente en rabia. Esto es ridículo, espetó. Tú no eres empresaria. Eres una ama de casa. Siempre lo has sido. Manuela la miró con una expresión que podría congelar el infierno. Señora, le sugiero que mida sus palabras. La mujer que está insultando es mi jefa directa. Es la mujer que aprobó personalmente cada adquisición mayor de los últimos 15 años. Es la mujer que diseñó la estrategia de expansión que triplicó nuestros ingresos. Es la mujer que salvó a la empresa de la quiebra en 2 ocasiones. Y es la mujer que, francamente, tiene más conocimiento empresarial en su dedo meñique que usted en toda su existencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la mirada de cada persona en esa iglesia. Algunos de los socios de negocios de Julián comenzaban a asentir lentamente, como si piezas de un rompecabezas finalmente encajaran en sus mentes. Siempre me pregunté, dijo uno de ellos en voz alta, un hombre llamado Antonia con quien Julián había trabajado durante 20 años, ¿por qué Julián rechazaba ciertas ofertas hasta consultarlo en casa? Decía que necesitaba hablarlo con su esposa. Pensábamos que era solo cortesía. Se rió amargamente. Pero no era cortesía. Era necesidad. Porque tú eras la que realmente decidía. Exactamente. Durante 40 años, Julián y yo habíamos mantenido esa danza perfecta. Él consultaba. Yo decidía. Él presentaba. Yo diseñaba. Él era el rostro. Yo era el cerebro. Y funcionó perfectamente hasta que ya no fue necesario seguir escondiéndome. Teodoro tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió. Sus ojos recorrieron los documentos. Actas de constitución. Certificados de acciones. Títulos de propiedad. Todo a nombre de Olivia Méndez de Rivera. Su madre. La mujer que había tratado como una carga inútil durante años. No entiendo, dijo finalmente. Su voz sonaba rota, perdida. ¿Por qué papá nunca me dijo? ¿Por qué tú nunca me dijiste? Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez miraron con amor infantil, que luego se llenaron de indiferencia, y finalmente de desprecio. Tu padre quería protegerte, respondí con calma. Quería que te hicieras hombre por tu cuenta, sin la presión de heredar un imperio. Quería que encontraras tu propio camino. Hice una pausa. Pero también sabía que no estabas preparado. Que probablemente nunca lo estarías. Esas palabras lo golpearon como una bofetada. Beatriz intervino rápidamente. Esto es absurdo. Si eres tan poderosa, ¿por qué vivías como vivías? ¿Por qué no tenías chofer? ¿Por qué cocinas? ¿Por qué usas esos zapatos viejos? Señaló mis pies con desprecio. Bajé la mirada a mis zapatos. Eran viejos, sí, cómodos, prácticos. Porque el dinero nunca definió quién soy, respondí. Porque no necesito validación externa. Porque sé mi valor sin necesidad de demostrárselo a personas que no me respetan de todas formas. Manuela intervino nuevamente. Señora Olivia, lamento interrumpir, pero realmente necesitamos su firma en varios documentos urgentes. La fusión con la empresa tecnológica en California requiere su aprobación final. Son $200 millones en juego. $200 millones. Otra cifra astronómica lanzada casualmente. Vi como Beatriz casi se desmaya. Mis nietos se miraron entre sí, la realidad golpeándolos como un tren de carga. Me volví hacia el ataúd de Julián. Estaba cubierto con flores blancas. Flores que yo había elegido personalmente. Flores que había pagado con mi propia cuenta bancaria. Una cuenta que tenía más de $20 millones solo en efectivo disponible. Caminé hacia el ataúd y coloqué mi mano sobre la madera pulida. Lo siento, mi amor, susurré. Sé que querías que tu funeral fuera privado. Tranquilo. Pero ellos necesitaban saber la verdad. Y este era el momento. Teodoro dejó caer la carpeta. Los documentos se esparcieron por el suelo de la iglesia. Nadie se movió para recogerlos.
Todo este tiempo, murmuró. Todo este tiempo pensé que era solo mamá. Solo la esposa de papá. La palabra, solo, dolió más de lo que él podría imaginar. Porque resumía exactamente cómo me había visto durante toda su vida adulta. Solo mamá. Solo esposa. Solo una mujer sin identidad propia. Nunca fuiste solo mamá, dije girándome para enfrentarlo. Siempre fui Olivia. Siempre fui una mujer completa, con capacidades, con inteligencia, con poder. Pero ustedes eligieron verme como querían verme. Como les convenía verme. Mi voz no era amarga. Era simplemente honesta. 40 años de honestidad contenida finalmente saliendo a la luz. Teodoro retrocedió como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. Beatriz, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Si todo esto es verdad, dijo con voz temblorosa pero desafiante, entonces Teodoro tiene derecho a su herencia. Es tu hijo. Es el heredero legítimo de todo esto. Manuela rió. Fue una risa corta, casi incrédula. Señora, heredar no es un derecho automático. Es una decisión. Y las decisiones las toma la señora Olivia. Se volvió hacia mí. ¿Desea que le explique a su familia las disposiciones testamentarias del señor Julián? Asentí. Era hora de que supieran todo. Manuela sacó otro documento de su maletín. El señor Julián dejó un testamento muy claro. A su hijo Teodoro le deja la suma de $50,000. Cantidad suficiente para comenzar un emprendimiento o invertir sabiamente, pero no suficiente para desperdiciar en lujos. Hizo una pausa deliberada. El resto de sus posesiones personales, valuadas en aproximadamente $2 millones, se destinan a obras de caridad en su nombre. La empresa, el conglomerado, las propiedades, todo lo demás, siempre estuvo y seguirá estando a nombre de la señora Olivia. $50,000. Vi cómo Beatriz calculaba mentalmente. $50,000 de 340 millones. Era menos del 0.02%. Era una migaja. Era un insulto para alguien que esperaba heredar un imperio. Eso no puede ser legal, gritó Beatriz. Un padre no puede desheredar así a su hijo. Demandaremos. Conseguiremos abogados. Esto no se va a quedar así. Su voz resonó en la iglesia, quebrando el silencio sagrado del lugar. Algunas personas murmuraron, escandalizadas por su arrebato. El señor Celso intervino. Señora, le aseguro que todo es completamente legal. El señor Julián consultó con los mejores abogados del país durante años para estructurar esto. Y además, hizo una pausa significativa. El señor Julián no desheredó a nadie. Simplemente dejó lo que era suyo. Y resulta que lo que era suyo era considerablemente menos de lo que todos asumían. La mayor parte siempre perteneció a la señora Olivia. Consuelo se acercó a mí. Había lágrimas corriendo por sus mejillas. Olivia, perdóname. Debí haber hablado. Debí haberte defendido. Cuando Beatriz te insultó, cuando Teodoro te humilló, debí haber dicho algo. Tomó mis manos. Soy tu hermana. Y me quedé callada como una cobarde. La miré. Parte de mí quería abrazarla. Parte de mí quería alejarla. Pero la parte más grande de mí solo sentía cansancio. Lo sé, dije simplemente. Y ese es un peso que tendrás que cargar. Uno de mis nietos, el mayor, se acercó tímidamente. Sus ojos estaban rojos. Abuela, murmuró. Yo no sabía. Nosotros no sabíamos. Lo miré. 16 años. Casi un adulto. Lo suficientemente mayor para saber que burlarse de una anciana en el funeral de su esposo estaba mal. No, respondí con frialdad. Pero igual lo hicieron. El desconocimiento no justifica la crueldad. Retrocedió. Avergonzado. Manuela miró su reloj. Señora Olivia, realmente necesitamos irnos. La reunión con los inversionistas californianos es en 2 horas. Tenemos un vuelo privado esperando. Un vuelo privado. Por supuesto que teníamos un vuelo privado. Nuestra empresa tenía 3 jets corporativos. Yo había aprobado personalmente la compra de cada uno de ellos. Miré hacia el ataúd de Julián nuevamente.
El cementerio. El entierro. Se suponía que debíamos ir todos juntos. Pero Julián entendería. Los negocios siempre fueron importantes para nosotros. Necesito 10 minutos, dije. 10 minutos a solas con mi esposo. Luego nos iremos. Manuela asintió. Hizo un gesto a los miembros del consejo y todos salieron de la iglesia ordenadamente. Los BMWs esperaban afuera, relucientes bajo el sol de mediodía. La gente comenzó a dispersarse, murmurando entre sí, mirándome con una mezcla de asombro y respeto que no había visto en décadas. Teodoro permanecía inmóvil, todavía procesando. Beatriz lloraba, pero no de tristeza. Lloraba de rabia, de frustración, de avaricia insatisfecha. Me acerqué al ataúd. Coloqué ambas manos sobre la superficie de madera. Julián, susurré, cumplí mi promesa. Les mostré quién soy. Ahora todos saben. Cerré los ojos. Recordé la primera vez que lo vi. Recordé nuestra primera cita, nuestra boda, el nacimiento de Teodoro. Recordé las noches trabajando hasta el amanecer, las crisis que superamos juntos, las victorias que celebramos en secreto. Gracias por amarme. Gracias por respetarme. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. Escuché pasos detrás de mí. Era Teodoro. Estaba solo. Beatriz había salido, probablemente a llamar a un abogado. Mamá, dijo con voz quebrada. Necesito entender. ¿Por qué? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no me lo dijeron nunca? Me volví para mirarlo. Mi hijo. El niño que había cargado en mis brazos, que había alimentado, que había amado con cada fibra de mi ser. Porque tu padre quería que fueras tu propio hombre, respondí. Sin la presión de un apellido poderoso. Sin las expectativas. Sin la carga. Pero me hiciste sentir como un fracasado, gritó. Siempre. Cada vez que pedía ayuda, papá me rechazaba. Me hacía sentir incompetente. Inútil. Sus palabras salieron como proyectiles. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ahora descubro que tú estabas detrás de todo. Que tú eras quien realmente decidía. Que tú fuiste quien dijo que no merecía nada. Las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran de resentimiento. Tu padre y yo tomamos esas decisiones juntos, respondí con calma. Y las tomamos porque te conocemos. Teodoro, a los 25 años gastaste $100,000 que te dimos para un negocio en un auto deportivo y unas vacaciones en Europa. A los 30, perdiste $200,000 en inversiones estúpidas porque no escuchaste consejos. A los 35, le pediste a tu padre $500,000 para un restaurante y lo cerraste en 6 meses porque nunca ibas a trabajar. Cada palabra era un hecho. Cada hecho era doloroso. Eso fue hace años, protestó. He cambiado. He madurado. Lo miré a los ojos. ¿De verdad? Hace 3 meses le pediste a tu padre $200,000 para una oportunidad de inversión única. Julián investigó. Era un esquema piramidal. Te salvamos de perder todo. Otra vez. Su rostro enrojeció. No tenía respuesta para eso. Y hoy, continué, en el funeral de tu padre, en lugar de llorar su pérdida, estabas calculando cuánto heredarías. En lugar de consolarme, me humillaste. Me llamaste pobre. Dijiste que tu padre murió sin un centavo. Eso fue Beatriz, murmuró débilmente. Ella dijo eso, no yo. Lo miré con incredulidad. Tú estabas parado a su lado. Tú asentiste. Tú te reíste. Tú dejaste que tus hijos se burlaran de mí. Tú me ofreciste la habitación de servicio en tu casa. Mi voz se elevó ligeramente. La habitación de servicio, Teodoro. A tu propia madre. Se encogió ante mis palabras. Parecía más pequeño de repente. Como un niño regañado. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, mamá. Pero sus disculpas sonaban huecas. Sonaban como las disculpas de alguien que lamenta las consecuencias, no las acciones. Sé que lo sientes, respondí. Sientes que no heredarás millones. Sientes que tu plan falló. Sientes que ahora tendrás que trabajar como cualquier otra persona. Caminé hacia él.
Pero ¿sabes qué no sientes? No sientes haberme lastimado. No sientes haberme faltado el respeto. No sientes haber decepcionado a tu padre. Abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mano levantada. Tu padre te dejó $50,000. Es más de lo que mereces, honestamente. Pero él siempre fue más generoso que yo. Úsalos sabiamente. Invierte en algo real. Trabaja duro. Demuestra que puedes ser el hombre que tu padre esperaba que fueras. Hice una pausa. O desperdicialos. Es tu decisión. Pero no habrá más. No habrá rescates. No habrá préstamos. Esta es tu última oportunidad de demostrar algo. Teodoro me miró con ojos suplicantes. Pero mamá, soy tu único hijo. Tu única familia. No puedes simplemente abandonarme. Esa palabra. Abandonar. Como si proporcionarle $50,000 fuera abandono. Como si esperara que mantuviera su estilo de vida sin que él moviera un dedo. No te estoy abandonando, respondí. Te estoy liberando. Por primera vez en tu vida, tendrás que valerte por ti mismo. Sin la red de seguridad de papá. Sin mi dinero respaldándote en secreto. Solo tú y tus propias capacidades. Beatriz entró de nuevo a la iglesia. Había estado hablando por teléfono afuera. Su rostro mostraba determinación. Ya hablé con un abogado, anunció. Dice que podemos impugnar el testamento. Dice que hay precedentes legales para hijos que han sido injustamente excluidos de herencias. Caminó hacia mí con pasos firmes. No te saldrás con la tuya, Olivia. Conseguiremos lo que nos corresponde. La forma en que dijo mi nombre, sin el doña, sin respeto, era reveladora. Manuela apareció en la entrada de la iglesia. Había escuchado todo. Señora Beatriz, dijo con voz profesional pero con un filo de acero, le sugiero fuertemente que reconsidere esa acción legal. Nuestro bufete tiene 120 abogados. Hemos litigado casos en 3 países. Y nunca hemos perdido un caso de sucesión. Se acercó lentamente. Además, debería saber que el señor Julián incluyó una cláusula específica en su testamento. Cualquier intento de impugnación resultará en la revocación inmediata de los $50,000 destinados a Teodoro. Quedarán con exactamente 0. El rostro de Beatriz pasó de rojo a blanco en segundos. Eso es chantaje, siseó. Manuela sonrió fríamente. No, señora. Es previsión. El señor Julián conocía muy bien la naturaleza humana. Y los conocía muy bien a ustedes. Miró a Teodoro. Su suegro le dio una última oportunidad. Le sugiero que la tome. Beatriz miró a Teodoro, esperando que dijera algo, que la defendiera. Pero mi hijo permaneció en silencio, mirando el suelo. Por primera vez en años, parecía estar pensando en las consecuencias de sus acciones. Consuelo se acercó nuevamente. Olivia, yo no quiero nada. Solo quiero que sepas que siempre te admiré. Incluso cuando no sabía toda la verdad, siempre supe que eras especial. Fuerte. Tomó mis manos. Y lamento profundamente no haber sido fuerte hoy cuando me necesitabas. Sus palabras eran sinceras. Podía verlo en sus ojos. Te perdono, Consuelo, dije suavemente. Pero la confianza se construye con acciones, no con palabras. Tomará tiempo. Miré mi reloj. Los 10 minutos se habían convertido en 20. Manuela esperaba pacientemente, pero sabía que el tiempo apremiaba. Necesito irme, anuncié. El entierro continuará sin mí. Manuela se encargará de que todo esté arreglado. Teodoro levantó la cabeza bruscamente. No vas a estar en el entierro de tu propio esposo. Su voz era acusatoria. Julián lo entendería, respondí. De hecho, él insistió en esto. Me hizo prometer que si algo importante surgía, no dejaría que su muerte detuviera los negocios. Construimos esto juntos. Y ahora yo lo continúo. Esa es la mejor forma de honrarlo. Caminé hacia la salida. Los miembros del consejo esperaban afuera junto a los BMWs. Pero antes de salir, me detuve. Me volví para mirar a todos los que quedaban en la iglesia. Mi familia. Los socios de Julián. Los amigos.
Quiero que todos entiendan algo, dije con voz clara y fuerte. Durante 40 años elegí el silencio. Elegí trabajar en las sombras. Elegí dejar que Julián brillara mientras yo operaba detrás del escenario. Lo hice por amor. Lo hice por estrategia. Lo hice porque en ese tiempo, una mujer empresaria enfrentaba obstáculos que un hombre no enfrentaba. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. Pero Julián ya no está. Y yo ya no tengo razón para esconderme. Así que desde hoy, todos sabrán quién soy. La presidenta de Grupo Empresarial Monterrey. Una mujer que construyó un imperio. Una mujer que no necesita validación de nadie. Miré directamente a Beatriz. Y una mujer que no tolerará falta de respeto nunca más. Salí de la iglesia. El sol brillaba intensamente. Los 3 BMWs negros esperaban en fila perfecta. Manuela abrió la puerta del auto del medio para mí. Señora presidenta, dijo con respeto genuino. Antes de entrar, miré hacia atrás una última vez. Teodoro estaba parado en las puertas de la iglesia, viéndome partir. Su expresión era una mezcla de confusión, resentimiento y algo que podría haber sido admiración. Beatriz estaba a su lado, furiosa. Mis nietos miraban los autos con los ojos muy abiertos. Y Consuelo lloraba en silencio. Entré al auto. El interior olía a cuero nuevo. Manuela se sentó a mi lado. El chofer arrancó el motor suavemente. ¿A dónde, señora?, preguntó. Al aeropuerto, respondió Manuela. Y luego a California. Mientras el auto se alejaba de la iglesia, sentí algo extraño. No era tristeza. No era alivio. Era libertad. Por primera vez en 40 años, no tenía que esconderme. No tenía que pretender ser menos de lo que era. No tenía que minimizar mis logros. ¿Se siente bien, señora?, preguntó Manuela con preocupación genuina. Sonreí. Me siento libre, respondí. Julián me liberó. Incluso en su muerte, me dio el regalo de poder ser yo misma sin restricciones. Manuela asintió. Él era un gran hombre. Pero usted, señora Olivia, es una gran mujer. Y ahora el mundo finalmente lo sabrá. Miré por la ventana. Las calles pasaban rápidamente. Gente caminando, viviendo sus vidas, sin idea de que una mujer de 66 años acababa de liberarse de 40 años de silencio. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Teodoro. Mamá, necesitamos hablar. Por favor. No respondí. No todavía. Necesitaba tiempo. Él necesitaba tiempo. Tiempo para procesar, para reflexionar, para decidir qué tipo de hombre quería ser. Otro mensaje llegó. Este era de Consuelo. Te amo, hermana. Siempre te he amado. Y siempre te admiraré. A ese sí respondí. Yo también te amo. Pero necesito espacio. Llegamos al aeropuerto privado en 20 minutos. El jet estaba listo, con las turbinas encendidas. Subí las escaleras lentamente. Mis rodillas protestaban un poco. 66 años de vida, de trabajo, de sacrificio. Pero también 66 años de logros, de amor, de construcción. Dentro del jet, los miembros del consejo ya estaban sentados, revisando documentos. Me saludaron con respeto cuando entré. Señora Olivia, dijo el señor Celso, revisamos los números finales de la fusión californiana. Con su aprobación, esto nos convertirá en el tercer conglomerado más grande de América Latina. Tercero más grande. Sonreí. Julián habría estado orgulloso. Nos sentamos. Manuela me pasó los documentos. Los revisé cuidadosamente. 40 años de experiencia me permitían detectar problemas en contratos que otros pasarían por alto. Aquí, señalé una cláusula, esta proyección de ingresos es demasiado optimista. Necesitamos renegociar este porcentaje. El señor Celso asintió, impresionado. Tiene razón. Lo ajustaremos. El jet despegó suavemente. Miré por la ventana mientras la ciudad se hacía más pequeña. En algún lugar allá abajo, mi esposo estaba siendo enterrado. Cini. La culpa intentó abrirse paso en mi corazón, pero la rechacé. Julián entendería.
Él más que nadie entendería que los negocios no podían esperar, que las oportunidades no se pausaban por el duelo, que la vida continuaba incluso cuando sentíamos que no podíamos seguir adelante. Durante el vuelo, trabajé, revisé contratos, firmé aprobaciones, discutí estrategias con el consejo. Era reconfortante. Después de días de estar junto a la cama de Julián, viendo cómo la enfermedad lo consumía lentamente, estar de vuelta en mi elemento se sentía como respirar de nuevo. Manuela me observaba con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿En qué piensa?, le pregunté. Ella dudó por un momento. Pensaba en cuánto la admiro. La mayoría de las personas en su situación habrían cancelado esta reunión. Se habrían quedado llorando. He llorado, respondí con honestidad. Lloré cada noche durante 3 años mientras Julián moría lentamente. Lloré esta mañana. Lloraré esta noche. Pero ahora mismo, tengo una responsabilidad con 3.000 empleados que dependen de las decisiones que tome hoy. Miré por la ventana del jet. El duelo es importante, pero la vida no se detiene. Y Julián no querría que yo me detuviera. Manuela asintió. Por eso lo amaba. Porque él la veía. Realmente la veía. Exactamente. Julián me vio cuando nadie más lo hacía. En un mundo que esperaba que las mujeres fueran decorativas y silenciosas, él me dio espacio para ser poderosa. En una época donde las esposas debían quedarse en casa, él me hizo su socia igual. No fue perfecto. Tuvimos desacuerdos, peleas, momentos de frustración. Pero siempre nos respetamos. ¿Alguna vez se arrepintió?, preguntó Manuela, de mantener el secreto tanto tiempo. La pregunta me sorprendió. Pensé cuidadosamente antes de responder. A veces, admití. Especialmente cuando Teodoro era pequeño. Quería que supiera que su madre era más que una ama de casa. Quería que me viera como un modelo a seguir. Suspiré. Pero Julián tenía razón. Si Teodoro hubiera sabido, habría crecido con la presión de heredar. Habría vivido bajo una sombra imposible de superar. Al menos así tuvo la oportunidad de ser él mismo. Aunque no había aprovechado esa oportunidad de la mejor manera. El señor Celso interrumpió. Señora Olivia, tengo una pregunta delicada si me permite. Asentí. Ahora que el secreto está revelado, ¿qué planea hacer con su posición pública? ¿Seguirá siendo la presidenta en las sombras o asumirá el rol públicamente? Era una buena pregunta. Una pregunta que yo misma me había hecho cientos de veces en los últimos días. Públicamente, respondí sin dudar. Es hora de que el mundo sepa quién dirige esta empresa. Es hora de que las mujeres jóvenes vean que es posible. Es hora de que yo deje de esconderme. Aterrizamos en California 3 horas después. Había un auto esperándonos. La reunión era en las oficinas centrales de TechVision, la empresa tecnológica con la que estábamos fusionándonos. Era una compañía valuada en $900 millones, especializada en inteligencia artificial y automatización. Su CEO era una mujer de 40 años llamada Patricia Chen. Julián y yo habíamos estado negociando con ella durante 6 meses. Ella sabía quién era yo. Era una de las pocas personas fuera de mi círculo íntimo que conocía mi verdadero rol. Entramos al edificio. Era moderno, todo vidrio y acero. Patricia nos esperaba en el lobby. Cuando me vio, sonrió ampliamente. Señora Olivia, dijo extendiendo su mano. Lamento mucho su pérdida. El señor Julián era un hombre extraordinario. Estreché su mano con firmeza. Gracias, Patricia. Él la admiraba mucho. Decía que usted le recordaba a mí cuando era joven. Patricia rió. No sé si tomarlo como un cumplido o una advertencia. Sonreí. Definitivamente un cumplido. Subimos a la sala de juntas en el piso 30. Las vistas de la ciudad eran impresionantes. El equipo de Patricia ya estaba allí. 12 ejecutivos, mitad hombres, mitad mujeres. Todos me miraron con curiosidad e interés. Damas y caballeros, dijo Patricia, me complace presentarles oficialmente a la señora Olivia Rivera, presidenta y CEO de Grupo Empresarial Monterrey. Hubo un murmullo de reconocimiento. Algunos parecían sorprendidos. Pensé que el señor Julián era el CEO,
dijo uno de ellos. Esa era la impresión que queríamos dar, respondí con calma. Pero la realidad siempre fue diferente. Me senté a la cabecera de la mesa. Y ahora que mi esposo ha fallecido, he decidido que es momento de terminar con las apariencias. Soy yo quien ha dirigido las negociaciones con ustedes durante estos 6 meses. Soy yo quien aprobará o rechazará esta fusión. Y soy yo quien los liderará a ustedes si decidimos seguir adelante. Las palabras salieron con autoridad natural. No estaba fingiendo confianza. La confianza era real. Pasamos las siguientes 4 horas revisando cada detalle de la fusión. Valoraciones, sinergias, estructura corporativa, retención de talento, todo. Yo hacía preguntas incisivas, cuestionaba supuestos, señalaba riesgos que otros habían pasado por alto. El equipo de Patricia respondía con respeto y profesionalismo. A mitad de la reunión, uno de sus ejecutivos, un hombre de unos 50 años, dijo: «Señora Olivia, si me permite el comentario, es usted aún más impresionante de lo que Patricia nos había dicho». Y ella ya había establecido expectativas muy altas. Patricia sonrió. Les dije que estaban a punto de conocer a la mujer más brillante en negocios que jamás conocerían. Algunos de ustedes dudaron. Miró significativamente al hombre que había hablado. Espero que ahora entiendan por qué insistí en esta fusión incluso cuando otros inversionistas ofrecían más dinero. La miré interrogante. No sabía eso. Patricia asintió. Tuvimos 3 ofertas. 2 por cantidades mayores. Pero elegí su empresa porque quería trabajar con usted. Una mujer de su generación que construyó todo esto en silencio es alguien de quien quiero aprender. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante 40 años, mi reconocimiento vino solo de Julián. Ahora, una mujer exitosa, brillante, de una nueva generación, me estaba diciendo que me admiraba. El honor es mío, respondí con sinceridad. Mujeres como usted están construyendo el futuro que yo solo pude soñar cuando era joven. Continuamos trabajando hasta que oscureció. Finalmente, todos los puntos estaban resueltos. Los contratos estaban listos para firmar. Antes de firmar, dije, quiero hablar sobre algo importante. Todos me miraron atentamente. Esta fusión creará la empresa de tecnología más grande de América Latina. Empleará a más de 8,000 personas. Y quiero asegurarme de que nuestros valores estén alineados. Hice una pausa. Quiero que el 50% de las posiciones ejecutivas sean ocupadas por mujeres dentro de 3 años. Quiero programas de mentoría para mujeres jóvenes. Quiero igualdad salarial garantizada y auditada anualmente. Quiero que esta empresa sea un modelo de lo que es posible. Hubo un momento de silencio. Luego Patricia comenzó a aplaudir. Exactamente lo que esperaba que dijera. Se levantó y extendió su mano. Tiene un trato, señora Olivia. No solo acepto esos términos, los abrazo completamente. Nos dimos la mano. El resto del equipo aplaudió también. En ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que Julián estaría orgulloso. No solo de la fusión, no solo del éxito financiero, sino de usar nuestro poder para crear un cambio real. Firmamos los contratos. $200 millones cambiando de manos con unos cuantos trazos de pluma. Cuando terminamos, eran casi las 10 de la noche. Patricia insistió en que nos quedáramos a cenar. Fuimos a un restaurante elegante en el centro. Durante la cena, hablamos de todo excepto negocios. Patricia me contó sobre su infancia en San Francisco, hija de inmigrantes chinos. Yo le conté sobre conocer a Julián, sobre construir un imperio en secreto, sobre el precio del silencio. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Patricia, haciendo eco de la pregunta de Manuela. De no recibir el crédito públicamente durante todos esos años. Pensé en mi respuesta. El reconocimiento público nunca me importó tanto como el impacto real. Julián y yo construimos algo que cambió miles de vidas. Creamos empleos, oportunidades, riqueza. Eso importaba más que ver mi nombre en revistas. Tomé un sorbo de vino. Pero ahora que puedo tener ambos, el impacto y el reconocimiento, no voy a rechazarlo. Regresamos al hotel cerca de medianoche. Manuela había reservado la suite presidencial.
Cuando finalmente estuve sola en la habitación, la realidad me golpeó como una ola. Julián estaba muerto. Lo habían enterrado hoy sin que yo estuviera presente. Mi familia me odiaba o me tenía miedo. Mi hijo probablemente nunca me perdonaría. Y yo estaba aquí, en California, en un hotel de lujo, después de cerrar un trato de $200 millones. Me senté en la cama y comencé a llorar. Lloré durante horas. No lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por Julián, por 40 años de amor que habían terminado. Lloré por Teodoro, por el hijo que había perdido mucho antes de que Julián muriera. Lloré por los años de silencio, por las veces que quise gritar mi verdad y no pude. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo estaba exhausto y mi mente finalmente vacía. Me desperté a las 6 de la mañana. El sol apenas comenzaba a salir. Me miré en el espejo del baño. Tenía 66 años y se notaba. Arrugas alrededor de mis ojos, líneas en mi frente, canas que había dejado de teñir hace años. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi determinación. Vi a una mujer que había sobrevivido a todo y seguía en pie. «Buenos días, presidenta», me dije a mi reflejo. Sonreí. Era la primera vez que me llamaba así en voz alta. Mi teléfono tenía 27 mensajes. 15 eran de Teodoro. 5 de Beatriz. 4 de Consuelo. 3 de números desconocidos, probablemente periodistas. Leí los de Teodoro primero. Comenzaban con enojo. «¿Cómo pudiste irte del funeral de papá?». Luego pasaban a súplicas. «Por favor, mamá, necesito hablar contigo». Y finalmente terminaban en algo que podría haber sido reflexión genuina. «Tienes razón. He sido un mal hijo. Dame la oportunidad de cambiarlo». Los mensajes de Beatriz eran predecibles. Amenazas legales, acusaciones de crueldad, demandas de dinero disfrazadas de preocupación por los nietos. Los borré sin terminar de leerlos. Los de Consuelo eran diferentes. Mensajes de apoyo, disculpas, recuerdos de nuestra infancia. ¿Recuerdas cuando teníamos 8 y 10 años y dijiste que algún día serías importante? Yo me reí. Tú siempre supiste quién eras. Perdóname por olvidarlo. Ese mensaje me hizo sonreír a través de las lágrimas. Manuela tocó mi puerta a las 7. «Buenos días, señora. Tenemos el vuelo de regreso a las 9». Abrí la puerta. Ella me miró y supo inmediatamente que había estado llorando. «¿Está bien?», preguntó con genuina preocupación. «Estoy procesando», respondí honestamente. «Ayer fue el funeral de mi esposo y yo cerré un trato de negocios. Hoy necesito decidir qué tipo de relación quiero tener con mi hijo. Es mucho». Manuela asintió. «¿Puedo ser sincera?». Asentí. «Usted no le debe nada a Teodoro. Le ha dado todo. Ahora es su turno de recibir». Tenía razón, pero era más complicado que eso. Era mi hijo. A pesar de todo, a pesar de las decepciones y las humillaciones, seguía siendo mi hijo. El bebé que había cargado, el niño que había consolado cuando tenía pesadillas, el joven que una vez me había dicho que era la mejor mamá del mundo. En algún lugar dentro del hombre amargo y resentido, ese niño todavía existía. ¿O era solo mi esperanza desesperada? No sabía la respuesta. Regresamos en el jet. Durante el vuelo, revisé correos electrónicos. Había uno del Departamento de Recursos Humanos. «Señora Olivia, ahora que su posición será pública, necesitamos preparar un comunicado de prensa. ¿Tiene preferencias sobre cómo manejamos esto?». Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Este comunicado definiría cómo el mundo me vería. «Quiero honestidad completa», escribí. «Durante 40 años fui copresidenta en privado. Ahora asumo el rol públicamente. No minimicen mi contribución pasada ni exageren. Solo la verdad». Aterrizamos al mediodía. Había un auto esperándome, pero esta vez pedí que me llevaran directamente a casa. A la casa que Julián y yo habíamos compartido durante 38 años. Una mansión de 10 habitaciones en el mejor vecindario de la ciudad. La casa que Beatriz había asumido que tendría que vender porque Olivia no podía mantenerla sola. La ironía me hizo sonreír amargamente. Podía comprar 10 casas como esta sin pensarlo 2 veces.
La casa estaba vacía. Los empleados habían tenido el día libre por el funeral. Caminé por los pasillos silenciosos. Cada habitación contenía recuerdos. La sala donde Julián y yo planeábamos estrategias hasta el amanecer. El comedor donde habíamos celebrado el primer $1.000.000 con una botella de champán barato. La oficina que Julián nunca usó porque prefería trabajar en la empresa, pero que yo había convertido en mi centro de operaciones secreto. Todo estaba impregnado de él. Subí a nuestra habitación. El olor de Julián todavía flotaba en el aire. Su ropa en el armario, sus libros en la mesita de noche, su reloj en el tocador. Me senté en la cama y abracé su almohada. Lo hice, mi amor, susurré. Les mostré quién soy. Pero Dios, cómo duele hacerlo sin ti. El silencio de la casa era ensordecedor. Por primera vez en 40 años, estaba completamente sola. Sin Julián. Sin mi hijo. Sin nadie. El timbre sonó. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Bajé las escaleras lentamente. A través de la mirilla vi a Teodoro. Estaba solo, sin Beatriz. Se veía terrible. Ojos rojos, ropa arrugada, como si no hubiera dormido. Dudé. Parte de mí quería dejarlo afuera, que sintiera aunque sea una fracción del rechazo que me había hecho sentir. Pero la parte de mí que era madre, que siempre sería madre, abrió la puerta. «Mamá», dijo inmediatamente. Su voz estaba quebrada. «Por favor, déjame hablar. Solo 5 minutos». Lo miré en silencio por un largo momento. «Entra», dije finalmente. Pasó a la sala. Se quedó de pie, nervioso, como un niño en la oficina del director. «Siéntate, Teodoro», ordené. Se sentó en el borde del sofá. Yo me senté frente a él en el sillón que siempre había sido el favorito de Julián. «Tienes 5 minutos. Habla». «No sé por dónde empezar», murmuró. «¿Qué tal por el principio?», sugerí fríamente. «¿Por qué me trataste como basura en el funeral de tu padre?». Se encogió ante mis palabras. «Porque estaba enojado. He estado enojado durante años». Su voz temblaba. «Enojado porque papá nunca me dio una oportunidad. Enojado porque siempre me hacía sentir inadecuado. Enojado porque ustedes tenían todo y yo tenía que mendigar por migajas». Sus puños estaban apretados. «Y ayer pensé que finalmente tendría lo que merecía. Que finalmente sería alguien». «¿Y cuándo descubriste que no heredarías el imperio?», pregunté. «Decidiste humillar a tu madre para sentirte mejor». No era una pregunta. Era un hecho. Teodoro bajó la cabeza. «No fue solo eso. Beatriz. Ella me ha estado presionando durante años. Diciendo que somos pobres comparados con lo que deberíamos tener. Que tú y papá eran egoístas. Que merecíamos más». Levantó la vista. Y yo le creí. Porque era más fácil culparlos a ustedes que admitir que yo era el problema. Sus palabras me sorprendieron. Era la primera vez que lo escuchaba tomar responsabilidad por algo. «Continúa», dije. Tomó aire profundamente. «Anoche, después de que te fuiste, me quedé en el cementerio. Solo. Viendo cómo enterraban a papá. Y me di cuenta de algo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca le pregunté cómo estaba. Durante 3 años de enfermedad, nunca me senté con él solo para hablar. Solo iba a pedir dinero. Y ahora está muerto y nunca podré cambiar eso. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «¿Y tú?» «Dios. Mamá. Ayer te traté peor que a un extraño. Te humillé en el peor día de tu vida. Y luego descubro que todo este tiempo ha sido esta mujer increíble, poderosa, brillante». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Y me odio. Me odio por no haberte visto. Por no haberte valorado. Por ser tan ciego y estúpido y egoísta». Sus hombros se sacudían con sollozos. Me quedé sentada, observándolo. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como cuando era niño. Parte de mí quería gritarle todas las veces que me había lastimado. Pero la mayor parte de mí solo sentía un cansancio profundo. «Teodoro», dije finalmente, «tus palabras son hermosas. Pero las palabras son fáciles.
Los actos son lo que importa. Me incliné hacia adelante. Durante 35 años te he rescatado de tus errores. He pagado tus deudas. He cubierto tus fracasos. He justificado tus ausencias. Y cada vez, continué, esperaba que fuera la última. Que finalmente madurarías, aprenderías, crecerías. Mi voz era firme pero no cruel. Pero nunca pasó. Y tu padre y yo tuvimos que aceptar que tal vez nunca pasaría. Teodoro me miraba con ojos suplicantes. Pero ahora es diferente. Ahora entiendo. Ahora puedo cambiar. Sacudí mi cabeza lentamente. Tal vez. O tal vez solo estás asustado porque perdiste acceso a dinero infinito. No lo sé. Y honestamente, ya no es mi responsabilidad descubrirlo. Se levantó bruscamente. ¿Entonces eso es todo? ¿Me rindes? ¿Renuncias a mí? Su voz subió de volumen. Soy tu hijo, mamá. Tu único hijo. ¿Cómo puedes simplemente abandonarme? La palabra abandonar otra vez. Como si proporcionarle una vida cómoda, una educación cara, innumerables oportunidades y $50,000 más fuera abandono. No te estoy abandonando, respondí con calma. Te estoy dejando crecer. Por primera vez en tu vida, tendrás que enfrentar las consecuencias de tus decisiones sin una red de seguridad. Pero Beatriz, comenzó. Lo interrumpí. Beatriz es tu esposa. Tu elección. Si ella es tóxica, manipuladora, interesada solo en el dinero, esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Durante años te he visto cambiar bajo su influencia. Volverte más amargo, más resentido, más materialista. Y nunca dijiste que no. Nunca la detuviste cuando me insultaba. Nunca defendiste a tu padre cuando lo llamaba tacaño. Me volví para mirarlo. Esas también fueron tus decisiones. Teodoro se dejó caer de nuevo en el sofá. Parecía derrotado. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Era una buena pregunta. ¿Qué quería? Pensé cuidadosamente antes de responder. Quiero que uses los $50,000 sabiamente. Quiero que consigas un trabajo real, no un puesto inventado en una empresa de un amigo. Quiero que demuestres, con acciones no con palabras, que puedes ser responsable. Hice una pausa. Y quiero que vayas a terapia. Tú y Beatriz juntos. Porque su matrimonio es tóxico y está envenenando a toda la familia. ¿Y si hago todo eso?, preguntó con voz pequeña. Entonces me perdonarás. Lo miré con tristeza. Teodoro, ya te perdoné. Eres mi hijo y siempre te amaré. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. No significa que tengas acceso ilimitado a mi dinero. No significa que ignoraré los años de falta de respeto. Caminé hacia él y puse mi mano en su hombro. Significa que te estoy dando la oportunidad de construir una relación nueva conmigo. Una relación basada en respeto mutuo, no en dependencia financiera. Se levantó y me abrazó. Fue repentino, desesperado. Sus brazos me rodearon como cuando era niño y tenía miedo. Lo siento, mamá. Lo siento mucho, sollozaba contra mi hombro. Lo abracé también. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi bebé. Mi único hijo. Lo sé, susurré. Lo sé. Nos quedamos así durante varios minutos. Cuando finalmente se separó, tenía los ojos rojos pero parecía más calmado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo limpiándose la cara. Asentí. ¿Por qué papá y tú decidieron mantenerlo en secreto? ¿Por qué no le dijeron al mundo quién eras realmente? Suspiré. Era una pregunta justa. Cuando tu padre y yo empezamos, era 1985. Las mujeres empresarias eran raras. Las mujeres CEO eran casi inexistentes, especialmente en nuestra industria. Caminé hacia la chimenea donde había una foto de Julián y yo de hace 30 años. Enfrentamos elección simple, luchar contra el sexismo y posiblemente perder clientes y oportunidades, o trabajar dentro del sistema para construir algo grande. Tomé la foto en mis manos. Elegimos lo segundo. Y funcionó. Construimos un imperio.
pero siempre con el entendimiento de que algún día yo saldría de las sombras. Miré a Teodoro. Tu padre murió antes de que pudiéramos hacerlo juntos. Pero me hizo prometer que cuando él se fuera, yo brillaría, que dejaría que el mundo me viera. Puse la foto de vuelta. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Teodoro asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Con la empresa, quiero decir. Sonreí ligeramente. Voy a dirigirla públicamente. Voy a dar entrevistas. Voy a aparecer en portadas de revistas. Voy a hablar en conferencias sobre mujeres en los negocios. La idea me emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Voy a ser el modelo a seguir que nunca tuve cuando era joven. Y voy a asegurarme de que otras mujeres no tengan que esconderse como yo lo hice. Eso es increíble, mamá, dijo. Y por primera vez en años, sonó genuinamente orgulloso. Papá estaría muy orgulloso de ti. Sus palabras me llegaron profundo. Gracias, cariño. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Teodoro miró su reloj. Debería irme. Beatriz está esperando. Necesito hablar con ella sobre muchas cosas. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Mamá, ¿puedo venir a visitarte? No para pedir dinero. Solo para hablar. Para conocerte realmente. Consideré su petición. Una vez a la semana, dije finalmente. Los domingos a las 3 de la tarde. Aquí. Solo tú y yo. Sin Beatriz, sin los niños, sin agendas ocultas. Solo madre e hijo tratando de reconstruir algo que se rompió hace mucho tiempo. Sus ojos se iluminaron. Lo haré. Lo prometo. Abrí la puerta para él. Teodoro, llamé cuando estaba a punto de irse. Se volvió. Los $50,000 estarán disponibles en una semana. Manuela te contactará con los detalles. Úsalos bien. Lo haré, prometió. Te lo juro. Se fue. Lo vi alejarse en su auto, un vehículo modesto que probablemente tendría que mantener ahora que no habría más dinero fácil. Cerré la puerta y me recosté contra ella. La conversación me había dejado exhausta emocionalmente. Pero también me había dado algo parecido a la esperanza. Tal vez Teodoro realmente podía cambiar. O tal vez no. El tiempo lo diría. Mi teléfono sonó. Era Consuelo. Contesté. Hola, hermana, dijo con voz tímida. ¿Puedo pasar a verte? Miré el reloj. Eran las 3 de la tarde. Claro. Ven ahora. Llegó 20 minutos después con una maleta pequeña. ¿Te vas de viaje?, pregunté confundida. Ella sacudió la cabeza. No. Esto es para ti. Abrió la maleta. Estaba llena de álbumes de fotos viejos. Cuando mamá murió, yo me quedé con todos los álbumes familiares. Pensé que tal vez querrías recordar tiempos más felices. Tomé uno de los álbumes. Era de nuestra infancia. Fotos de Consuelo y yo jugando, celebrando cumpleaños, graduaciones. Gracias, dije con voz suave. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a hojear los álbumes juntas. ¿Recuerdas este día?, preguntó señalando una foto de nosotras dos. Yo tenía unos 12 años y ella 10. Estábamos paradas frente a un puesto de limonada que habíamos montado. Dijiste que algún día tendrías tu propio negocio de verdad. Yo me reí y dije que las niñas no podían tener negocios. Sonreí ante el recuerdo. Y yo te respondí que yo no era cualquier niña. Consuelo rió también, pero había tristeza en sus ojos. Siempre fuiste especial, Olivia. Siempre lo supe. Y ayer, cuando debí haberte defendido, me quedé callada porque tenía miedo. Me tomó la mano. Miedo de que si te apoyaba, Teodoro y Beatriz me atacarían también. Y eso me convierte en una cobarde. Sus lágrimas comenzaron a caer. Lo siento mucho. Eres mi hermana y te fallé. La abracé. Ya lo sé, Consuelo. Ya me disculpaste. Y te dije que te perdonaba. Nos separamos y la miré a los ojos. Pero necesito saber, ¿por qué estás aquí realmente? ¿Es porque me amas o porque ahora sabes que soy rica? La pregunta era dura pero necesaria. Consuelo no se ofendió.
Es justo que preguntes eso. Y la respuesta honesta es: ambas. Al menos era honesta. Te amo porque eres mi hermana. Pero sí, saber que eres poderosa me hace querer estar más cerca. No por el dinero, sino porque me hace sentir orgullosa. Mi hermana construyó un imperio. Acepté su honestidad. Era más de lo que Teodoro me había dado durante años. Está bien, dije. Podemos reconstruir nuestra relación también. Pero llevará tiempo. Consuelo asintió. Todo el tiempo que necesites. Pasamos el resto de la tarde mirando fotos, recordando, riendo y llorando. Cuando se fue, me sentí un poco menos sola. Al día siguiente, Manuela llegó temprano con una montaña de documentos. El comunicado de prensa sale mañana, dijo. Ya tenemos solicitudes de entrevistas de 15 medios diferentes. Forbes, Bloomberg, CNN en español, todos quieren hablar con usted. 15 entrevistas. La idea me intimidaba y emocionaba simultáneamente. Acepta 5, decidí. Las más prestigiosas. Quiero que mi historia sea contada correctamente. Manuela asintió y tomó notas. También necesitamos hablar sobre su imagen pública. Consultores de imagen, estilistas, entrenadores de medios. Levanté mi mano. No voy a convertirme en algo que no soy. Tengo 66 años. He ganado cada una de estas arrugas. No voy a esconderlas. Manuela sonrió. Perfecto. Autenticidad es exactamente lo que el mundo necesita ver. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió completamente. El comunicado de prensa causó una explosión mediática. La mujer invisible que construyó un imperio de 300 millones fue el titular en todas partes. Mi teléfono no dejaba de sonar. Solicitudes de entrevistas, invitaciones a conferencias, propuestas de negocios. Di mi primera entrevista televisiva 2 semanas después del funeral. El periodista era joven, probablemente la mitad de mi edad. Comenzó con la pregunta obvia: ¿por qué mantenerlo en secreto durante 40 años? Porque tenía que hacerlo, respondí con simplicidad. En los años 80 y 90, una mujer CEO en nuestra industria habría enfrentado rechazo constante. Clientes que se negarían a trabajar con nosotros. Socios que dudarían de cada decisión. Empleados que cuestionarían mi autoridad simplemente por mi género. Miré directamente a la cámara. Entonces mi esposo y yo hicimos un trato. Él sería el rostro. Yo sería el cerebro. Y juntos construimos algo extraordinario. El periodista asintió. ¿Se arrepiente? Sonreí. No. Arrepentirme sería negar 40 años de logros. Hicimos lo que teníamos que hacer. La entrevista se volvió viral. Millones de vistas en 2 días. Mujeres de todas las edades me escribían mensajes. Gracias por demostrar que nunca es tarde para ser vista. Mi abuela lloró viendo su entrevista. Dijo que usted es la mujer que ella quería ser. Tengo 22 años y usted es mi nueva heroína. Cada mensaje me conmovía profundamente. Durante 40 años trabajé en silencio. Ahora, de repente, mi historia estaba inspirando a personas que nunca conocería. Forbes me puso en su portada. La CEO secreta, como Olivia Rivera construyó un imperio sin que nadie lo supiera. La sesión de fotos fue surreal. Querían que usara ropa de diseñador, tacones altos, maquillaje pesado. Rechacé todo. Tómenme como soy, insistí. Una mujer de 66 años que trabajó duro toda su vida. El fotógrafo se frustró, pero finalmente accedió. Las fotos resultantes fueron poderosas. Yo en mi oficina, rodeada de documentos. Yo frente a uno de nuestros edificios. Yo, simplemente siendo yo misma. Teodoro cumplió su promesa. Cada domingo a las 3 en punto, tocaba mi puerta. Las primeras semanas fueron incómodas, conversaciones forzadas sobre el clima y trivialidades. Pero gradualmente comenzamos a hablar de cosas reales. Me contó que había empezado terapia, solo él, porque Beatriz se había negado a ir. Dice que no necesita terapia, que el problema soy yo, me confió. ¿Y qué piensas tú?, pregunté. Pienso que ella tiene razón en parte. Yo soy un problema.
pero ella también lo es. Y no sé si puedo arreglar el matrimonio si ella no quiere cambiar. Entonces tal vez no deberías arreglarlo, dije gentilmente. Tal vez deberías aceptar que algunas cosas no están destinadas a durar. Teodoro se quedó en silencio, procesando mis palabras. ¿Estás diciendo que debería divorciarme? No era eso exactamente lo que estaba diciendo, pero tampoco estaba diciendo que no. Estoy diciendo que mereces ser feliz. Y si Beatriz te hace infeliz, tienes que tomar una decisión. 2 meses después, Teodoro me informó que había pedido el divorcio. Beatriz, predeciblemente, estaba furiosa. Demandó por custodia completa de los niños y pensión alimenticia exorbitante. Déjame ayudarte con los abogados, ofrecí. Teodoro sacudió su cabeza. No, mamá. Esto lo tengo que hacer solo. Con los 50.000 que papá me dejó, contraté un buen abogado. No el mejor, pero uno bueno. Sonreí. Era la primera decisión verdaderamente madura que lo veía tomar. Estoy orgullosa de ti, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De verdad. Asentí. De verdad. El proceso de divorcio tomó 6 meses. Fue feo, doloroso, costoso. Pero Teodoro se mantuvo firme. Consiguió custodia compartida de los niños y una división justa de bienes. Mis nietos comenzaron a visitarme también. Al principio eran tímidos, avergonzados por cómo me habían tratado. Abuela, dijo el mayor un día, lo sentimos mucho por lo que dijimos en el funeral. Lo miré. 17 años ahora. Casi un adulto. ¿Por qué lo dijeron? Pregunté directamente. Porque mamá siempre hablaba mal de ti. Decía que eras una carga para el abuelo. Y nosotros le creímos. Bajó la mirada. Pero ahora sabemos que todo era mentira. Y nos sentimos terribles. Pueden compensarlo, dije. Conócenme ahora. Aprendan de mí. Dejen que les enseñe lo que aprendí en 66 años de vida. Empezamos a pasar tiempo juntos. Les enseñé sobre negocios, sobre responsabilidad financiera, sobre la importancia del trabajo duro. El mayor me preguntó si algún día podría trabajar en la empresa. Cuando termines la universidad, respondí. Y empezarás desde abajo, como empleado regular. Si demuestras que tienes lo necesario, eventualmente podrás subir. Pero no habrá favoritismo. 1 año después del funeral de Julián, organicé una ceremonia conmemorativa. Esta vez fue diferente. Invité solo a personas que realmente lo habían conocido y amado. Empleados de toda la vida, socios verdaderos, amigos reales. Di un discurso. Julián Rivera fue mi esposo durante 40 años. Fue mi socio en los negocios y en la vida. Me vio cuando el mundo era ciego. Me respetó cuando otros me hubieran ignorado. Me amó por quien era, no por quien ellos querían que fuera. Mi voz se quebró pero continué. Y ahora, cada decisión que tomo, cada logro que alcanzo, cada vida que toco, es un tributo a él. Después de la ceremonia, Consuelo se acercó con una mujer joven. Olivia, quiero presentarte a mi nieta, Marina. Tiene 23 años y acaba de graduarse en Administración de Empresas. Marina me miró con ojos brillantes. Señora Olivia, usted es mi inspiración. Mi tesis fue sobre mujeres empresarias que rompieron barreras. Usted fue el tema central. Me conmovió profundamente. ¿Te gustaría trabajar conmigo?, pregunté impulsivamente. Aprender todo lo que sé. Los ojos de Marina se agrandaron. Lo dice en serio. Asentí. Completamente. Marina se convirtió en mi protegida. Le enseñé todo. Las estrategias que había desarrollado durante décadas, los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Era brillante, hambrienta de conocimiento, recordándome a mí misma cuando era joven. 2 años después de la muerte de Julián, la empresa estaba más fuerte que nunca. La fusión con TechVision había sido un éxito rotundo. Habíamos adquirido 3 empresas más. Nuestro valor había aumentado a $500 millones. Y yo era reconocida públicamente como la CEO. Aparecí en listas de las mujeres más poderosas del mundo. Di discursos en universidades. Mentoré a docenas de mujeres jóvenes. Una tarde,
Sentada en mi oficina con vistas a la ciudad, reflexioné sobre todo. Había perdido a mi esposo, casi había perdido a mi hijo, había sido humillada públicamente, había llorado más lágrimas de las que podía contar. Pero también había encontrado mi voz. Había salido de las sombras. Había demostrado que una mujer de 66 años podía ser tan poderosa, tan brillante, tan capaz como cualquier hombre. Y había inspirado a miles de mujeres a hacer lo mismo. Mi teléfono sonó. Era Teodoro. Mamá, ¿puedo pasar el domingo con los niños? Quieren que les cuentes historias sobre cuando construiste la empresa. Sonreí. Por supuesto. Los espero a todos. Colgué y miré la foto de Julián en mi escritorio. Lo logramos, mi amor, susurré. No de la forma que planeamos, pero lo logramos. Y en ese momento, sentada en la cima del imperio que había construido, finalmente sentí paz. Entonces, ¿ella estaba en lo correcto o fue demasiado lejos? ¿Puede el amor de una madre tener límites? ¿O hay momentos en que la dignidad debe vencer a la sangre? Escribe en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. ¿Le habrías dado más a tu hijo? ¿O habrías sido aún más dura? Cuéntame tu historia.